Hola, bienvenidos terrícolas. Este video será un tutorial, que a mucha gente les será útil. En este tutorial les enseñaré, a cómo editar un fanfic, o historia en general, mediante tu dispositivo celular. Pero cabe aclarar que este tutorial será en base a mi criterio, tengan en cuenta, para que sepan, que si hacen las cosas al pie de la letra, puede que no estén descubriendo su propio estilo, tomen este video más bien como para guiarse. En primer lugar, debemos tener nuestra aplicación de edición. En mi caso, yo uso única y exclusivamente la aplicación CapCut, ya que la considero bastante buena y decente. También hay que tener en cuenta la aplicación que usaremos para editar nuestras imágenes. En mi caso, utilizo Ibis Paint X, ya que si la sabes utilizar, puedes llegar a convertirla en tu Photoshop para celular. Ahora sí, ¿cómo editar en CapCut? Como nos enfocaremos en las historias y relatos, debemos tener a nuestra disposición imágenes, o videos, que nos ayuden a ambientar. Estos formatos evidentemente deben tener relación con la historia que queramos llevar a cabo, deben ser imágenes de, por ejemplo, los personajes, las localizaciones, objetos importantes, etc. La ambientación depende de la redacción, ya que por ejemplo, si el audio que estamos usando son de dos personajes manteniendo una conversación, lo evidente es colocar imágenes de estos personajes, o bueno, colocar la imagen del personaje que esté hablando en ese momento, para luego colocar la del que le sigue. También, si la narración es la del narrador, contando cosas externas como la localización, si se está describiendo el lugar actual de la historia, lo más evidente es poner imágenes de esa localización, y de sus detalles. Lo mismo aplica cuando se presentan, por ejemplo, lugares, objetos, avances de la historia, personajes y entre otros. Lo importante es mostrar imágenes o videos que describan la descripción que se está dando en el audio. Algo que se pueda hacer en una ambientación, es por ejemplo, colocar de fondo el lugar donde están los personajes, y luego, colocar en una capa arriba los mismos personajes, pero con imágenes transparentes, para que genere la ilusión de que están en ese lugar. Puede ayudar mucho, ya que por ejemplo, si se quiere narrar que están caminando, haciendo uso de la imagen transparente, puedo hacer una animación efectiva de movimiento. Aunque si se quiere hacer una ambientación más sencilla, no es necesario recortar las imágenes, sino simplemente usarlas tal cual se descargaron, y colocarlas en el video en los respectivos momentos de estos personajes o lugares. Pero si se hace así, se generan estos franjas oscuras, pero se pueden solucionar. Aumentamos el tamaño de la imagen de manera que abarque por completo la pantalla del video. Si se hace esto, la imagen se debe mover de una dirección a otra, para no aburrir a la audiencia, y dar un poco de dinamismo. Hablando de los personajes, no podemos utilizar una sola imagen para todas las ocasiones en que estos aparezcan. Debemos tener prácticamente una galería personalizada de estos con imágenes de los mismos, con diferentes expresiones o posiciones. Para que así los personajes se adapten a su vez a la ambientación de la historia. Evidentemente, no vas a poner una imagen del personaje triste en un momento divertido. A su vez, cuando vayas a descargar o conseguir imágenes de los personajes, debes tener en cuenta los momentos en los que estos participarán, y cómo estos reaccionarán, para que así sepas qué imágenes descargarás de esos personajes. Por ejemplo, si sabes que ese personaje va a participar más que nada en momentos de acción, lo mejor es descargar imágenes de él en poses dinámicas, o que den a entender que está ejerciendo poder. O si sabes que el personaje va a tener un momento de alegría, hay que buscar como mínimo una imagen de ese personaje, riendo, o divirtiéndose, o que se dé a entender lo que nosotros queramos. Volviendo a la ambientación del ambiente, es decir, la localización, podemos hacer uso de vídeos en movimiento los cuales se adapten a la narración. Por ejemplo, está lloviendo, podemos utilizar un clip de lluvia, o si se está hablando del espacio exterior, utilizar un clip de estrellas o planetas. Pero si tenemos imágenes que pertenecen a nuestra historia, porque son parte fundamental de la misma, y no queremos cambiarla con un clip, porque va a desentonar, también podemos utilizar efectos de video, que tiene el propio CapCut. Si en la historia hay un pueblo, y tenemos la imagen del pueblo en cuestión, pero a su vez, se describe una neblina oscura, y no queremos sacrificar el elemento de la imagen para reemplazarla con un clip de neblina, podemos buscar en CapCut efectos visuales como este.
O también podemos usar estos efectos para destacar rasgos que se están describiendo, como la belleza de un personaje. Para esto podemos usar efectos de estrellas. Si piensan que hasta aquí llega la ambientación, pues no del todo. Puesto que también son necesarias las transiciones. Las transiciones sirven para dividir un momento del otro, pasar de ver una cosa, a ver otra cosa diferente. El efecto más simple que podemos utilizar, es el de oscuridad, es decir, que la imagen se vaya oscureciendo poco a poco, para que en cierto momento esté completamente oscuro, y luego pasar a una imagen diferente. Pero si son muy flojos, pueden simplemente pasar de una imagen a otra, así, sin transición. Pero afortunadamente, CapCut tiene una amplia variedad de transiciones muy dinámicas para nuestras historias. Por poner un ejemplo, si se quiere pasar a un personaje que está a la derecha, podemos utilizar una transición de movimiento hacia la derecha, representando la dirección del personaje en tiempo real. También podemos tener algo así como transiciones especiales, por ejemplo, seleccionar una transición en particular para remarcar que la narración se pasa de la narración de un personaje a la narración del narrador, o utilizar una transición en particular para remarcar la narración de un personaje a la de otro personaje. Tener transiciones especiales, es decir, esta transición la uso para ambientar tal cosa, y esta otra transición la uso para ambientar otra cosa. Aunque por supuesto, puedes hacer excepciones, siempre y cuando la transición se adapte muy bien al momento de la historia. Así que ya saben, descarguen cuantas transiciones y efectos puedan y quieran, busquen, para que así, encuentran sus elementos ideales. Este ejemplo ya lo deberían de conocer, pero aún así, me gusta lo que es utilizar un efecto de movimiento de cámara, para dar a entender que el momento es muy tenso o muy ruidoso, o si el momento es cautivador, se puede usar un efecto de luz, para tener un brillo extraordinario, que dé a entender que el momento es muy especial. Ahora, uno de los elementos para una ambientación efectiva, que creo es la más importante de todas, es nada más y nada menos que la música, es decir, la ambientación auditiva. Pues es simple, implementar música que se adapte al momento. Si es un momento triste, música triste; si es un momento épico, música épica. Si tuviera que darles un consejo para seleccionar música en determinados momentos de su historia, les aconsejo que tengan bien pensada esa escena, y se pongan a escuchar música, pensando en esa escena, y si esa música les parece adecuada para ese momento, pues úsenla. Algo que casi se me olvida y que es muy importante, es el volumen de la música. Esta siempre tiene que ser más baja que la de las voces, para que así, no sea difícil escuchar las voces, que son las que mueven la trama. Procuren que el volumen de la música siempre esté por debajo que la de las voces. Aunque podemos hacer una excepción, en los momentos donde no existen voces, en esos momentos, donde nadie esté hablando, ahí sí que pueden subir el volumen de la música, para destacar algo mediante la música, que les parezca relevante. Les recomendaría que editen sus videos utilizando audífonos, ya que de esa forma podrán escuchar perfectamente su ambientación auditiva, ya que no es lo mismo escucharlo sin audífonos, porque aunque tú escuches un sonido como no muy fuerte, con audífonos, te darás cuenta que es todo lo contrario. Tampoco se vale que la música se escuche solo un 5%, eso no da nada de ambientación. Pero también, la ambientación auditiva no está sujeta única y exclusivamente a la música, también pueden ser sonidos de ambientación, como por ejemplo, si la historia transcurra en una ciudad, se puede colocar sonidos de ciudad, como carros conduciendo. Yo utilizaría esta técnica de poner el sonido de la localización, para ambientar la historia, pero en momentos neutros, es decir, que no sea necesario la música para dar a entender situaciones, aunque por supuesto, existe música neutra, y también, se puede mezclar los sonidos de entorno junto con la música de ambientación. El uso de la ambientación auditiva también es muy importante, ya que propician dinamismo, ya que sería extremadamente aburrido estar escuchando única y exclusivamente la narración, así, sin más. También se pueden implementar sonidos exclusivos de un momento dado en la historia, como el sonido de un golpe, o de algo rompiéndose.
Como dato extra, recomiendo asignarle a cada personaje una voz diferente para así distinguirnos, ya que algunas personas cometen el error de darle voces iguales a dos personajes, o incluso son tan flojos que a todos los personajes le ponen la misma voz, aunque se perdona si es la voz real de la persona, si es que este no cuenta con un equipo que lo ayude, pero si usas Loquendo, no tienes excusas para no darle a cada personaje una voz individual. Por eso es que a mí en lo personal, no me gustaría incluir muchos personajes a mis historias. Hablando de voces, otra recomendación que les doy, es que modifiquen las voces, háganlas un poco más graves, o más agudas, para que así tengan un mayor repertorio de voces, o también, implementenle efectos auditivos, que vienen también en la aplicación de CapCut. Por ejemplo, utilizar efecto de radio cuando se trata de una llamada telefónica, o efecto de eco cuando es un pensamiento. A continuación les mostraré algunos ejemplos de cómo podrían ambientar sus historias, pero el video se me está haciendo muy largo, y odio cuando los videos se me hacen demasiado largos, porque es mucha edición, así que el siguiente video, que será este que está en pantalla, les mostraré aproximadamente 15 pequeñas historias ambientadas de una forma, como forma de ejemplificar el tipo de relatos que ustedes pueden conseguir si siguen este tutorial. Nos vemos ahí, terrícolas.